Una tarde cualquiera en Singapur, en un momento que para la mayoría de las personas habría pasado completamente desapercibido, un joven se detuvo a observar un objeto diminuto sobre la palma de su mano. Era una moneda de 10 centavos. Brillaba levemente, pero su tamaño y su valor eran tan insignificantes que casi resultaba ridículo prestarle atención. Convertida a moneda coreana, no alcanzaba ni siquiera para comprar un sorbo de café. Sin embargo, para este joven, aquella moneda no era solo dinero, era una pregunta, un punto de partida. El inicio de un desafío que parecía absurdo y al mismo tiempo fascinante. ¿Hasta dónde se puede llegar comenzando con algo tan pequeño? El objetivo que se propuso no sonaba razonable. Partir de una moneda de 10 centavos y terminar consiguiendo un automóvil de segunda mano. Cuando lo comentó con personas cercanas, muchos sonrieron con incredulidad. Algunos le dijeron que lo intentara por diversión. Otros pensaron que se trataba simplemente de una broma. Nadie veía un riesgo real, porque al fin y al cabo no había nada importante que perder. Pero para el joven, este reto no era un simple juego. Desde el principio, él lo concibió como una historia que debía ser contada, compartida y vivida junto a otras personas. Por esa razón, no guardó el desafío para sí mismo. Desde el primer día decidió hacerlo público a través de las redes sociales. Publicó una fotografía clara y sencilla, la moneda de 10 centavos sobre su mano abierta. Junto a la imagen escribió una pregunta directa, casi provocadora. ¿Cree usted que es posible conseguir un coche empezando con esta moneda? Al principio, las reacciones fueron escasas. Algunas personas comentaron que la idea era interesante, otras recordaron el famoso caso del clip rojo con el que alguien había logrado intercambiar objetos hasta obtener una casa. El joven conocía esa historia, pero no quería repetirla sin más. Su intención era comprobar si, en el contexto actual, en su ciudad y con las herramientas digitales de hoy, una idea similar podía volver a funcionar. El primer intercambio llegó antes de lo esperado. Evidentemente, la moneda por sí sola no tenía un valor de mercado real. Sin embargo, el hecho de ser el primer objeto del desafío le otorgó un significado especial. Una seguidora le escribió para decirle que le gustaría conservar esa moneda como recuerdo del inicio de la aventura y le propuso cambiarla por un llavero que tenía en casa. Desde un punto de vista estrictamente económico, el llavero valía más que la moneda. El joven aceptó sin dudarlo. Documentó el intercambio con fotos y un breve video y lo compartió de inmediato. Ese pequeño gesto marcó un antes y un después por primera vez. La moneda se había transformado en otra cosa. A partir de ese momento, el proceso comenzó a tomar forma. El llavero fue intercambiado por una taza sencilla, la taza por un termo con logotipo de marca, y así sucesivamente. En cada intercambio, el joven se esforzaba por explicar quién era la persona que participaba y por qué había decidido hacerlo. Este termo me acompañó cada mañana camino al trabajo, pero me gustó la idea del desafío y quise formar parte, decía uno de los mensajes. Poco a poco, los objetos dejaron de ser simples cosas materiales y se convirtieron en portadores de historias, de decisiones personales y de pequeñas renuncias voluntarias. Con el paso de los días, quienes participaban ya no sentían que estaban haciendo un simple trueque, sentían que formaban parte de un proyecto colectivo. El valor de cada objeto no se medía solo en dinero, sino en el significado que adquiría. Dentro de la narrativa del reto, el joven dejó claro desde el principio una condición fundamental: solo aceptaría intercambios que representaran un pequeño aumento de valor. Con respecto al objeto anterior, ese valor no siempre era objetivo ni cuantificable. En muchos casos, dependía de la percepción de quien ofrecía el intercambio. Para algunas personas se trataba de objetos que ocupaban espacio en casa y ya no utilizaban. Para otras, eran artículos relacionados con aficiones que habían dejado atrás. A cambio, obtenían la satisfacción de contribuir a una historia que cada vez despertaba más curiosidad. 2 semanas después del inicio del reto, el número de intercambios ya era considerable y la audiencia en redes sociales había crecido notablemente. Los comentarios se multiplicaban. Algunos animaban al joven con entusiasmo, otros
Dudaban de que realmente pudiera llegar tan lejos. Había quienes bromeaban diciendo que pronto cambiaría. Un altavoz por un ordenador portátil y quienes consideraban que un coche era un objetivo demasiado ambicioso. El joven, sin embargo, no tenía prisa. Entendía que la clave no estaba en avanzar rápido, sino en mantener una progresión coherente. A medida que los objetos aumentaban de valor, también aumentaba la necesidad de generar confianza. Ya no bastaba con mostrar una foto, era necesario explicar el sentido del reto, la lógica detrás de cada decisión y la seriedad con la que se estaba llevando a cabo. En ese punto, comenzó a hablar más abiertamente de su motivación. Explicó que quería demostrar cómo un inicio insignificante podía transformarse en algo grande gracias a la creatividad, la comunicación y la confianza entre personas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando obtuvo un dispositivo electrónico de valor considerable. A diferencia de los intercambios anteriores, este objeto tenía un precio de mercado claro y relativamente alto. A partir de ese momento, el desafío dejó de parecer un experimento curioso y empezó a percibirse como algo real y alcanzable. El joven reforzó aún más su mensaje, subrayando que cada intercambio no era solo una transacción, sino una decisión consciente de participar en una historia compartida. Durante 42 días, el joven realizó un total de 17 intercambios. Puede parecer un número pequeño, pero detrás de cada uno hubo numerosas conversaciones, propuestas rechazadas y momentos de duda. No todas las ofertas cumplían con el principio de aumento de valor, y en esos casos, el joven prefería decir que no. Mantener esa coherencia fue esencial para conservar la credibilidad del reto. Al llegar a la última etapa, el conjunto de objetos que había acumulado tenía un valor aproximado de $3,000 singapurenses. En términos monetarios, seguía siendo insuficiente para comprar un coche de segunda mano. Sin embargo, el joven no se limitó a mirar cifras. Empezó a buscar anuncios de vehículos usados y encontró un coche Kia. Con un precio razonable, al contactar con el vendedor, no envió un mensaje típico de compraventa. Escribió un texto largo y respetuoso en el que relató todo el proceso, desde la moneda de 10 centavos hasta el punto en el que se encontraba. Explicó con sinceridad que su intención no era pagar en efectivo, sino ofrecer los objetos obtenidos a lo largo del desafío. El vendedor, al principio, se mostró escéptico. No obstante, tras varias conversaciones, comprendió que no se trataba de un capricho ni de una broma, revisó cuidadosamente la lista de objetos, evaluó su valor y, sobre todo, se sintió atraído por la idea de formar parte del desenlace de una historia tan singular. Finalmente aceptó la propuesta. El día en que el joven recibió las llaves del coche, recordó aquella primera moneda sobre su mano. La mano era la misma, pero el significado era completamente distinto. El reto no había consistido únicamente en aumentar el valor material de los objetos, sino en demostrar cómo una idea bien comunicada puede generar confianza, participación y resultados concretos. Esta historia se volvió popular no porque cualquiera pueda repetirla y obtener el mismo resultado, sino porque transmite una lección clara. El valor no es algo fijo ni inmutable. Depende de cómo se presenta, de cómo se conecta con otras personas y de la historia que se construye a su alrededor. Una moneda de 10 centavos, insignificante por sí sola, se transformó en un automóvil gracias a la suma de creatividad, narrativa y confianza. Por eso, el desafío de este joven de Singapur sigue siendo recordado como un ejemplo poderoso de hasta dónde puede llegar. Un comienzo aparentemente insignificante